Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Nuestro saludo cordial afectuoso a todos nuestros amigos que están en sintonía con Radio Amanecer, la voz de la esperanza. En el aire, Radio Amanecer en Estudio. Este programa tiene el propósito de ponernos en contacto con la Biblia, y donde quiera que exista presencia adventista en el mundo, estaremos estudiando este mismo tema. La fe de Abraham es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Recuerden que esta es la lección número 7, el pacto con Abraham, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento se registra en Génesis 15:2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Ese es el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento durante toda esta semana. Como cada día, contamos con la gracia y la participación del Espíritu Santo, y aquí en cabina saludamos a nuestros compañeros, los pastores Gregorio Morillo y Cristian Veras, quienes están con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, pastores. Saludos, bendiciones, querido Pastor Scroggins. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes, junto a mi amigo el Pastor Cristian Veras, el estudio de esta semana, que está bastante interesante. Así que, amigos allí que nos escuchan, bendiciones para ustedes. Es una bendición poder compartir con ustedes, pastores estimados, la guía de estudio para este día. Shalom, en el nombre de Jesús. Les invitamos para que hablemos con nuestro Dios. Querido Padre Celestial, pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda dirigir de una manera muy especial en este día, para que podamos realmente llegar hasta los hogares de nuestros amigos que nos escuchan con los comentarios de la guía de estudio, y que pueda ser de bendición para ellos y para nosotros también. Oramos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, en un diálogo siempre que acostumbramos a realizar antes de salir al aire, pues estamos hablando de la situación tratábamos anteriormente el diálogo entre Abraham y Dios. Abraham como queriendo destacar el hecho de que si llegaba a esa edad y la promesa se había hecho muchísimos años atrás y el hijo no había llegado, el hijo de la promesa, el Mesías, pues en un momento determinado, cuando se le hizo referencia a Dios del Damaseno Eliezer que estaba en la casa de Abraham, eso era como diciendo, bueno, pues yo estoy en esta situación, y era directamente la culpa a Dios que estaba Abraham haciendo. Hoy vamos a hablar de la fe de Abraham, la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve, y con mucha frecuencia nosotros llamamos a Abraham el padre de la fe, el amigo de Dios, y hoy estaremos hablando sobre esa fe de Abraham. Cuando Abraham se encuentra nuevamente con Dios, en el versículo del 1 hasta el 21 del capítulo 15 del libro de Génesis, encontramos una serie de eventos. Lo primero es que Abraham allí manifiesta a Dios sus dudas sobre la simiente prometida, pero Dios le asegura que él tendría un hijo suyo, que heredaría todo lo que ya había sido prometido a Abraham. Y, por supuesto, Abraham lo cree. Vemos aquí, a través de la carta del apóstol Pablo a los hebreos y también a los romanos, que ese acto de Abraham creer en Dios ha repercutido durante toda la historia de la cristiandad. Entonces vemos de parte de Abraham que Abraham sacrifica animales,
un sinnúmero de animales, haciendo alusión a los animales del sacrificio en Levítico. Y también vemos la manifestación de Dios a través del sacrificio. Allí se dan las promesas una vez más de cuánto le correspondería a Abraham. Cristo, debemos hacer mención, que es el sacrificio por nuestros pecados, y que Dios de alguna u otra forma hace una promesa, pero también deja bien claro que va a atravesar esa simiente. En el libro de Génesis, el capítulo 15, desde el versículo 1 en adelante, que es el estudio para hoy. A mí me llamó mucho la atención, pastores Morillo y pastores Crojins, porque el tema de hoy, la fe de Abraham, nos está hablando de una fe, pero no está hablando con un artículo definido, una fe, sino la fe de Abraham. Esta fe de Abraham está realmente siendo una tipología de la fe de Cristo. Nosotros somos salvos por la fe de Jesús, no es por la fe en Jesús, porque si nosotros somos salvos por la fe en Jesús, entonces sigue siendo justificación por obras, porque si no creemos en Jesús, no seremos salvos. Lo que nos dice es que el mismo Jesús nos capacita para creer en Él, y esto es la fe de Jesús. La fe de Jesús es original y buena, y es igual que la fe de Abraham. Y Pablo lo dice en Romanos capítulo 4, versículo 16, cuando dice: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Es muy posible que cuando Pablo habla de la fe de Abraham, se esté refiriendo al capítulo 15 del libro de Génesis, donde dice el versículo 6, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, nosotros somos salvos por una fe similar a la de Abraham. No es que la de él cuenta para nuestra salvación. Lo que nos está diciendo es que aquellos que tengan una fe similar a la que tuvo Abraham para con Dios, le será contado por justicia, porque era una fe dependiente de Dios mismo y de su gracia divina. Un punto que quisiéramos destacar en esta lección que se inicia, porque si notamos la reacción del ser humano, del hombre que es Abraham, en un momento le está diciendo: bueno, Señor, pero la culpa de esto, de que el Mesías no llegue, es tuya. Y el Señor, con toda bondad y paciencia, se le acerca: mira, yo te he dicho que no desconfíe en la promesa que hago. Porque en una ocasión, compañeros, estábamos hablando acerca de los hijos adoptivos, que podrían tener quizás los mismos derechos, y es ahí donde entra el caso de Eliezer, el damaseno que estaba en la casa de Abraham, y que el pastor Vera destacaba que era un hombre muy honesto, desprendido quizás de algún tipo de sentimiento de orgullo, algo así por el estilo. Y entonces nos encontramos ahí en Génesis 15 del 1 al 3, donde el Señor tiene que establecer de nuevo y recordar la promesa que ya varios años atrás había hecho. No es de otra forma. Es con esa mujer llamada Sara que tú vas a tener el hijo de la promesa. Y es un hijo no adoptado ni nada por el estilo. Es un hijo de tus entrañas. Es lo que el Señor le está diciendo ahí en Génesis capítulo 14, en Génesis 15, verso 4. Y hacíamos en una ocasión referencia que la expresión que está utilizando el Señor, el profeta Natán ya la había usado, o la usa más adelante en el mismo lenguaje, para referirse a la simiente del futuro rey mesiánico. Es decir, que esa promesa que Dios se le está haciendo a Abraham, en este sentido, utilizando la expresión, es un hijo de tus entrañas. Ahí hace en este sentido que Abraham se vaya tranquilizando. Y luego nos dice el versículo 6 que creyó entonces en Jehová el Señor, porque entendió que el cumplimiento de la promesa de Dios no dependía de su propia justicia, sino de la justicia
de Dios, y ahí es donde se cita también Romanos. Hay una comparación, Romanos 4, 5 y 6 con Romanos 15. Es decir, que el concepto es extraordinario, especialmente en aquella cultura, en la religión de los antiguos egipcios, por ejemplo. El juicio se evaluaba sobre la base de sopesar las obras humanas de justicia de una persona contra la justicia de la diosa Maat. Es una diosa egipcia donde se conjugan ciertas divinidades y donde se le da incluso características que tenían que ver como si fuera divina. En resumen, la gente tenía que ganarse la salvación en torno a esa creencia, pero nosotros sabemos que la salvación es un regalo de Dios, que se cree por fe, y cuando uno cree por fe, la justicia de Dios es imputada en aquel que cree. Sabes que hemos estudiado desde el año anterior, el 2021, acerca del pacto, cómo Dios en el libro de Deuteronomio iba efectuando un pacto tras otro. Hay 3 características del pacto de Dios con la humanidad: la gracia, la fe y la obediencia. Y aquí, en el libro de Génesis, en el capítulo 15, versículo 4, vemos a Dios dándole una respuesta contundente a Abraham. La descendencia será de tu propio cuerpo, el hijo será de ti mismo donde vendrá. Pero Dios luego hace una ilustración y le muestra las estrellas. Y con esta ilustración, Abraham cree y es contado por justicia. Vemos aquí la gracia de Dios, que es la cualidad divina que mueve a Dios a ofrecer la salvación a todos. Esa es la gracia. Vemos la fe, que es el medio por el cual la persona acepta el pacto de Dios y acepta lo que Dios dice. Entonces, al final hay una obediencia, que es lo que vemos más adelante, que Abraham tuvo que hacer un sacrificio. Es la respuesta humana a los requerimientos del pacto. Y aquí en Génesis 15 vemos exactamente el pacto de Dios con Abraham cumplirse a su plenitud. Usted habla, de hecho el pastor Scroggins también lo mencionó, la justificación. ¿Cómo se da? ¿Cómo se opera la justificación en un ser humano? La Biblia dice que creyó Abraham a Dios. Génesis capítulo 15, versículo 5, versículo 6, dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Hay que creer para ser justificado, o Dios nos justifica aunque no creamos? Es una pregunta, y me gustaría compartir con ustedes en un libro de un escritor. Es el comentario de John Piper. John Piper, un gran teólogo, en el libro Hermanos, no somos profesionales, la página 37, hablando de la justificación, él dice: esta doctrina es la cabeza y la piedra angular. Solo ella engendra, alimenta, construye, conserva y defiende la iglesia de Dios, y sin ella la iglesia de Dios no puede existir ni una sola hora. La justificación por la fe es fundamental para nosotros como cristianos, porque cuando tenemos fe, la justificación obra a través de esta fe. Ahora bien, él mismo dice que no queremos ver las almas empezar a acudir a Cristo como el Salvador. Entonces vivamos y prediquemos esta gran verdad medular de la justificación por la fe sola. Lo que está diciendo es que la justificación es solo por la fe. Ahora, la justificación es un don de Dios. Pero me agrada bastante que John Piper dice que cuando nosotros obramos, lo que ocurre en nuestras vidas sencillamente es que si podemos hacer que Dios quede en deuda con nosotros, porque es lo que va a pasar. Si nosotros creemos que nuestra justicia depende de nuestras obras, entonces es como colocar a Dios en deuda con nosotros, y Dios nunca estará en deuda con nosotros.
Si nosotros obramos y creemos que la justicia nuestra justificación depende de las obras, entonces estaríamos como pagándole a Dios lo que está haciendo por nosotros. Y en ese aspecto siempre estaremos en deuda con Dios, porque jamás sería posible que el ser humano pueda pagar lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, eso es gratis. Se llama una justificación que obra por la fe, que es un don de Dios, y eso es gracia. ¿Cómo opera el asunto de la justificación por la fe? El pastor Veras ha dado instrucciones muy precisas. Solo recordar que lo primero que tiene que hacer el individuo es creer y luego obra. Por eso nos encontramos en el caso de Abraham cuando está ejerciendo su fe. Hasta cierto punto un tanto de duda, el Señor le da a entender que sí, que se va a cumplir con esa promesa. Él cree en ese momento y tiene que obrar. Dios instruye de inmediato cuál es la ceremonia del sacrificio que debe efectuar Abraham. Básicamente el sacrificio señala la muerte de Cristo por nuestros pecados, y todos los seres humanos se salvan solamente por la gracia. El don de la justicia de Dios, simbolizado específicamente en esos actos de sacrificios. Pero la ceremonia en particular transmite un mensaje muy claro para Abraham. El acecho de las aves de rapiña sobre los animales del sacrificio significa que los descendientes de Abraham sufrirán la esclavitud por un periodo de 400 años o 4 generaciones, como dice Génesis capítulo 15, el verso 16. Luego en la 4ª generación los descendientes de Abraham volverán acá. Todo ese accionar de Abraham, cree, hace los sacrificios, Dios se manifiesta a través de los sacrificios, les recuerda a Abraham qué va a pasar con sus descendientes, sin embargo volverán acá. Todo eso es como una especie de, como nosotros le llamamos, de estructura. Cree, obra y regresa. Cree, obra y regresa. Y así es como se acciona el asunto de la fe, en este caso, la fe de Abraham. Hay una dinámica que se da en el libro de Génesis, en el capítulo 15. El diálogo entre Dios y Abraham muestra que esto fue muy interesante, lo que sucedió en el diálogo, porque Abraham duda o le hace manifiesto a Dios acerca de las dudas, si al final se cumpliría la promesa o no, pero hay un diálogo. O sea, tú puedes tener dudas, pero exteriorizarlas, buscar la respuesta de Dios, buscar los resultados que Dios tiene para ti son buenos. Porque miren, por ejemplo, aquí hay un ejercicio muy bonito que dice: si tú dudas y buscas, pero no encuentras, entonces no crees, porque te chasquea, ¿no? Pero si dudas y no buscas, pero encuentras, entonces no vas a creer, porque dices, no, yo no hice nada y mire, como quiera se resolvió el asunto. Ahora bien, pero si usted duda, si usted busca y encuentra, entonces ahí usted creerá, porque es lo que decimos, hermanos queridos. La fe no es algo solo sentimental. Usted decir, ay, yo creo, o tampoco es algo únicamente intelectual. No, yo lo leí. No, la fe tiene un elemento histórico, cómo Dios se ha desarrollado en tu vida. La palabra creer es más histórico y relacional, como lo sugiere su raíz amán, algo firme, algo que es confiable. De allí viene la palabra amén, que es lo que nosotros siempre utilizamos al final de una oración o de una expresión de bendición. Entonces, cuando nosotros estamos confiados en lo que Dios puede hacer en nuestra vida, entonces aquí es donde se ve la manifestación de una fe saludable, de una fe bíblica, y es la fe que manifestó Abraham. Y que precisamente, estimado amigo Pastor Morillo, Abraham se tranquilizó y creyó a Jehová, como lo dice el capítulo 15, versículo 6, porque entendió que el cumplimiento de la promesa de Dios no dependía de su propia justicia, sino de la justicia de Dios. Entonces,
este concepto, que es de hecho extraordinario, especialmente en aquella cultura en la que la religión de los antiguos egipcios, por ejemplo, el juicio se evaluaba sobre la base de sopesar las obras humanas de justicia de una persona contra la justicia de la diosa Maat. Eso se evaluaba frente a la justicia de la diosa. Cuando una persona iba a evaluar su concepto de justicia, debía evaluarlo frente a la justicia de la diosa. Por eso es que los egipcios tenían un documento escrito que se llevaban por lo general a la tumba, y que ellos escribían ese documento con respuestas a 42 preguntas, porque entendían que en el más allá pasarían delante de 42 jueces que les iban a preguntar, y si ellos se quemaban en el examen, entonces su cuerpo pesaría más que la balanza. No debía pesar más que una pluma. Si pesaba más, indicaba de que la justicia que ellos habían hecho en la tierra no era comparada con la diosa Maat. Y ellos tenían respuestas a esas 42 preguntas, y una de ellas, por ejemplo, decía: nunca fui pendenciero, nunca codicié la mujer ajena, nunca le hice daño a nadie, nunca robé. Era una justicia por obras. Sin embargo, la justicia que Abraham entiende que debe tener es la justicia de Cristo, porque es una justicia que cuando a través de la fe, esa justicia se une con Cristo. Por la fe nos unimos a Cristo, y entonces cuando nos unimos a Cristo por la fe, esa justicia de Cristo es la que Dios ve y no la nuestra. La justicia, entonces, pastor, bíblica difiere de la justicia egipcia. O sea, no podemos creer que en el concepto de salvación dejado allí en la Biblia, usted puede salvarse por lo que usted es o lo que usted hace. Fíjense que Abraham no fue justificado por los elementos que él tenía como buen individuo, como buen hijo, buen padre, buen tío. No. La religión bíblica tiene que ver más con lo que Dios hace en cuanto a la justicia que lo que nosotros podemos hacer. Es por eso que en la fe bíblica se basa más de ver a Dios y sus grandes hechos que los mismos que tú puedes realizar como ser humano. Dios no le interesa que nosotros creamos en qué yo puedo hacer, sino cree en lo que Dios va a hacer en tu vida. Y por eso, amigos queridos, Abraham no tuvo miedo de cuestionar a Dios. Claro, siempre lo hizo con un respeto y con un sentimiento de amistad que tenía con Dios, pero Abraham vio en Dios lo que Dios podía hacer con él. Y esas son de las particulares que tiene el ser humano. Me he puesto a pensar, y históricamente siempre va a haber un tipo de reacción entre el ser humano que quiere hacer la voluntad de Dios. Un momento de duda, a veces no se cree, pasa por un proceso de reflexión, dice, pero sí, es la voz de Dios que está hablando. Y cuando uno confirma la palabra de Dios en su vida, entonces uno obra. No es solamente en este caso que vamos a ver a un ser humano quizás echando la culpa a Dios por algo que sucedió, que a veces también lo vemos involucrados con algún tipo de dudas. De hecho, la lección que estaremos estudiando mañana, si Dios lo permite, nos habla acerca de las dudas de Abraham. O sea, que es algo común entre nosotros los seres humanos. Sin embargo, tenemos en este sentido el gran mensaje que emana de la palabra de Dios. Todo lo que hemos visto acerca de Abraham, sus dudas, sus temores, la reconfirmación de la promesa que Dios hace, es lo que maneja cualquier ser humano común como nosotros. Sin embargo, aferrado a las promesas del Señor, cree y entonces obra. Es como define la Biblia el hombre, la mujer de Dios que quiere hacer su voluntad. Hay una tipología impresionante entre la última escena de la ceremonia sacrificial, que de hecho es dramática, en Génesis capítulo 15, una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos,
Esta maravilla extraordinaria representa sencillamente el compromiso de Dios de cumplir la promesa de pacto de dar tierras a los descendientes de Abraham. Si nosotros comparamos con el Edén, Dios le dio tierra a la humanidad en el huerto del Edén, pero éste la pierde. Ahora con Abraham, lo que Dios hace es que lo saca de donde él está cómodo en Ur de los Caldeos, donde tiene tierra y tiene de todo, y lo saca a otro lugar, pero lo sacó a un lugar donde ni siquiera agua había. Algunas veces Dios te llama a salir, pero no te llama a un lugar cómodo necesariamente porque quiere fundamentar tu fe en Él. Y la fe de Abraham debía crecer, y la respuesta de Abraham a Dios, en lugar de confiar en Él, fue irse a Egipto, que fue un craso error. De ahí posiblemente Abraham trajo a Agar, que se la dieron como un premio, un regalo, la trajo como esclava, como su esclava, y esta fue una sencillamente trampa para el pueblo de Dios hasta el día de hoy, porque no era el plan de Dios de que Abraham se casara, y mucho menos de esa manera. Y es la tipología interesante que nosotros debemos pensar, que los límites de la tierra prometida desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates, nos recuerdan los límites del jardín del Edén. Dios restablecerá este jardín del Edén para nosotros, pero la idea principal de la salvación del pueblo de Dios en el tiempo del fin es que nosotros regresaremos al jardín del Edén, y es precisamente la promesa divina. Señores, llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Cada día usted y nosotros aquí en la radio podemos tener un encuentro especial importante con Dios cuando estudiamos su palabra. Esta ha sido la lección, la fe de Abraham, la lección que estamos estudiando durante toda la semana, el pacto con Abraham. Vamos al cierre, a pedir al pastor Morillo que nos despida en oración. Amado Dios, bendito Padre, gracias porque tus promesas son para cada uno de nosotros. Amén. Pedimos, Señor, que así como el pacto con Abraham, las promesas se cumplieron a su tiempo. Aquellos que tienen algunas peticiones especiales que aún no han recibido, que por fe confiemos de que el Dios a quien servimos es el mismo que cumplió las promesas en Abraham y la cumplirá en nosotros. Amén. Que así sea, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.